Buena tarde o buen día, dependiendo de la hora que ustedes vean el video. La conversación de hoy, que será la última conversación del segmento del módulo de política pública, tiene algo que les va a resultar interesante, al menos, creo, a la mitad de los asistentes. Porque tiene que ver con género. Y aunque el género no es propiamente mujer, no es sinónimo de mujer, se ha asociado con esto. De esto voy a tratar y también voy a referirme a el asunto de políticas públicas con perspectiva de género. Pero antes de tratar políticas públicas con perspectiva de género, que será la última sección de la conversación, debo proporcionar algunas notas sobre el género, sobre el surgimiento, sobre la noción de la palabra, etc. Yo creo que podemos empezar justamente qué significa el género, qué es esto palabra tan común, tan escuchada en prácticamente todos los ambientes y en prácticamente con todas las personas. Pues, ¿qué se refiere este asunto del género? Voy a referirme a la Organización de Naciones Unidas. Desde los años 70, la ONU organizó una serie de conferencias sobre las mujeres y su situación. Pero de todas estas conferencias, desde 1970, destaca una 25 años después. En 1995, en Beijing, sucede una conferencia de la ONU sobre las mujeres. Y en esa conferencia, justamente, por primera ocasión, se hace referencia en este tipo de organismos internacionales al asunto del género. Y se genera no solamente la palabra, no solamente es aceptada oficialmente, sino que la ONU genera un programa en atención a las mujeres, en atención a la equidad de las mujeres, en dos esferas que para la organización son centrales. Menciono, destaco mujer y pobreza, mujer y educación, mujer y salud, conflictos armados, economía, entre otras esferas relacionadas con la mujer. Y uno se preguntará, ¿y por qué la ONU tendría que haber tocado los temas de las mujeres? ¿Que no eran suficientes su presencia como para dar por hecho de que los asuntos de las mujeres eran importantes? Creo que no. Y regresemos a la situación que imperaba con las mujeres en 1990, en 1995. O sea, hay varias razones por qué la ONU toca esto. Primero, sin duda alguna, porque las mujeres representan el 50% de la población mundial. Poco menos, poco más, dependiendo de los países, pero alrededor del 50%. La otra razón poderosísima es que a las mujeres, la situación de las mujeres en aquel entonces y la situación de las mujeres ahora mismo no es tan favorable. Durante siglos, durante una buena parte de la historia, me atrevería a decir la gran parte de la historia, las mujeres no fueron tratadas favorablemente. Y no pudieron ellas mismas colocarse en mejores posiciones. Entonces había razones para que la ONU lo tratara de esta manera y para que la ONU llamara la atención sobre la situación de las mujeres. Continuando con el asunto de género, la palabra, el término, se debe a una señora historiadora que se llama Joanne Scott. Esta señora, experta en historia de las mentalidades, una rama de la historia muy interesante que convendría acercarse cuando ustedes tengan tiempo, pues, historia de las mentalidades, se percata de algo cuando trabaja, es decir, y trabaja en investigación durante años, y encuentra que en la historia las mujeres o aparecen muy poco o definitivamente no aparecen. Y uno tendría que preguntarse, como en la serie de películas, viejas películas, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en la historia? ¿Fueron borradas? ¿Nunca figuraron? ¿No importaban? No, operaban para la ciencia, operaban para las ciencias sociales, especialmente para la historia, como algo invisible. Las ciencias sociales no trataban mujeres. Y no las trataban no porque no estuvieran presentes, no las trataban porque la situación las ocultaba, las enmascaraba. Joanne Scott acuña la palabra género y a partir de ella y a partir de los movimientos feministas de los años 70 y de los años 80, la palabra género va a empezar a tomar importancia. Pero de nuevo, no nos dice mucho
el asunto de la palabra. No sé mucho, avancemos. Marta Lamas, una académica mexicana muy importante, destacada en términos del género, parte de la idea de la diferenciación sexual. Y tiene razón, yo creo que tiene toda la razón del mundo. Sostiene que todas las sociedades, en todos los tiempos, en la historia y en el presente, hace décadas, como seguramente será en el futuro, tienen que resolver el problema de la diferenciación entre sexos. No es lo mismo la mujer que el hombre, de ninguna manera. Y entonces, en su procesamiento, a las mujeres y a los hombres, históricamente, desde hace miles de años, se han configurado papeles distintos. Al hombre se le considera enérgico, la fuerza, la inteligencia, mientras que a las mujeres se les considera la paciencia, el sentimiento y sobre todo una característica muy importante, la maternidad. Entonces, en esta asociación, en esta distribución de diferencias, es obvio, a nosotros nos resulta obvio, primero, que son una construcción social, y lo segundo, que esos papeles, esa diferenciación le va no tan bien a la mujer, o para decirlo francamente, le va bastante mal, o le ha ido bastante mal. Esas posiciones de tener un segundo plano, esas posiciones de ser la madre, de ser la esposa y de estar en la casa durante mucho tiempo, configurar una posición subalterna. Y de ahí que las mujeres no figuraran en la historia, eran invisibles. Pero no solamente en la historia, sino no figuraban en las sociedades. Hay una buena cantidad de ejemplos en donde la situación de las mujeres es francamente desalentadora. Tengo que citar a la profesora Marta Lamas, y lo voy a hacer textualmente. Dice, el género es un conjunto de creencias, de prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente tomando la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona como una especie de filtro, un filtro cultural con el cual se interpreta el mundo, y también como una especie de armadura en la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas dependiendo si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre. Esta idea es central, porque entonces ya no solamente son las construcciones, los imaginarios que las sociedades generan frente a la diferencia sexual, sino que toma cuerpo en, valga la redundancia, la figura del cuerpo de mujer o el cuerpo de hombre y se le atribuyen diferencias. Esto es el género. Y bajo esta idea, repito, a las mujeres, especialmente a las mujeres, no les ha ido tan bien. En otra nota que hace avanzar el asunto de género son los movimientos feministas. Los movimientos feministas del año 70 y del año 80, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, van a mostrar la situación de las mujeres, una situación desfavorable. Y otro dato importante, alrededor de los años 60. Y este dato importante no proviene ni de movimientos y no proviene tampoco de las ciencias sociales, proviene de la medicina, de la farmacéutica. Es la puesta en circulación, en venta de los anticonceptivos. Y los anticonceptivos cambiaron, pero profundamente, en los hechos, la noción de mujer y la noción de sexualidad. Estaba asociada la sexualidad por razones ideológicas, religiosas, de muy diversa manera estaba asociada la sexualidad hacia la reproducción de la especie, y de ahí a la maternidad. El promedio de hijos en los años 60, por ejemplo, en México, era de 4 puntos y feria, lo cual significaba para cualquier mujer común y corriente, significaba 36 meses de embarazo. Es decir, una buena cantidad de tiempo en la vida de embarazo. Los anticonceptivos cambiaron esto, y otra serie de flujos ideológicos van a cambiar esto de tal suerte que ahora la cantidad, el promedio de hijos por mujer se ha reducido a 2 puntos y feria. Regresando a esto, y ahora sí entrando a las políticas públicas con perspectiva de género, conviene pensar cómo han comprendido los gobiernos a las mujeres.
Insisto, durante mucho tiempo los gobiernos o no veían a las mujeres o las veían como madres. Incluso el gobierno de la Unión Soviética durante los años posteriores a la Revolución Soviética premiaban a las mujeres que tenían más de 10 hijos, las llamaban algo así como heroínas de la patria por haber tenido 10 hijos. Eso no nos resultaría nada satisfactorio para ninguna mujer. Entonces, ¿cómo ven los gobiernos a las mujeres? ¿Los ven como ciudadanos? En el caso de México es hasta la década de los 30, por ahí así, en donde se les concede el estatus de ciudadanía. Lo mismo en los griegos no, las mujeres no eran propiamente ciudadanos. Entonces, a partir de los años 50, 60, el gobierno mexicano va a entender a las mujeres como madres o como hijas, dependientes de los varones, del esposo o del padre, y las va a incorporar en una suerte de política pública, las va a incorporar emblemático a los servicios médicos y a las pensiones ofrecidas por el Seguro Social. Básicamente, la idea entonces de la idea de mujer ante los gobiernos es básicamente una idea de mujer asociada a los varones, al padre o a la madre. Más adelante van a irse ampliando la idea de las mujeres. En la década de los 70, los 80, la idea de la mujer ya no solamente va a ser la madre o de la esposa ante los ojos de los gobiernos, sino también van a empezar a integrar a las mujeres en el desarrollo social para aprovechar el potencial no considerado. Esto es lo que sostiene una autora, su apellido Tepechín, donde hace una valoración de la política pública. Conviene atender este texto, ya estará disponible la referencia. A partir del año 2000, se van a empezar a generar un paquete de políticas, de acciones gubernamentales, con el fin de atender a las mujeres, de atender este vastísimo horizonte que representa a las mujeres. Tengo que referirme textualmente a algunas de las acciones gubernamentales comprendidas entre el año 2000 y un poco más allá. En 2001, el Instituto Nacional de las Mujeres, su misión es lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Un poco antes, en 99, se creó el Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar. En 2002, el Programa Nacional de una Vida sin Violencia. En 2007 se promulga la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Más adelante, en 2009, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Y antes, a inicios de la década, de esa misma década, se empezaron a levantar información sobre las mujeres. Recuerden, hace un instante decía que la mujer había sido transparente, invisible. En la década de los 90 y sobre todo en los años 2000, el gobierno mexicano se da cuenta que las mujeres, que una buena parte de las mujeres, y es una gran parte de las mujeres, lamentablemente, son violentadas en sus casas y son discriminadas en los empleos y en la vida cotidiana. Entonces empiezan a recoger información. Hoy la encuesta nacional de salud reproductiva, las encuestas nacionales sobre violencia de género, etcétera, son de uso común, pero son de hace poco, muy poco tiempo, si no tienen más allá de 2 décadas. Entonces las mujeres, a los gobiernos, ante los ojos de los gobiernos mexicanos, la presencia, la visibilidad, su importancia no es muy añeja. El gobierno del presidente Peña Nieto, el gobierno en curso, también ha generado otro tipo de acciones para las mujeres. Incluso la OCDE, en un documento de muy reciente publicación de este mismo año 2017, hace una evaluación de los avances de las políticas con perspectiva de género en el gobierno de Peña Nieto. Y los datos son, en cierta manera, alentadores, pero también en otros sentidos son bastante lamentables. Leo algunos de estos adelantos que el informe, la valoración que hace la OCDE sobre el avance de las políticas públicas con género
sostiene. En 10 años el número de asientos ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados aumentó a 22.6%, en 2005 a 42% en 2016. México es uno de los países con mayor representación femenina en la Cámara Baja. En los últimos años, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres, Proigualdad, ha funcionado satisfactoriamente. Pero aún la equidad de género, aún con estos programas con perspectivas de género, la situación de las mujeres no es del todo favorable. Una cantidad muy importante, alrededor del 30 y tantos % de mujeres jóvenes, entre 18 y 30 y tantos años, poco menos, no hacen nada. Es decir, son las llamados ninis. Los ninis tienen rostro, empiezan a tener rostro femenino. La tasa de embarazos en adolescentes en México es la más alta de los países incluidos en OCDE. Y el dato que proporcionaba hace un instante, las jóvenes mexicanas tienen 4 veces más probabilidad de estar sin empleo, ni educación, ni capacitación que los hombres. 4 veces más. Entonces, la violencia de género sigue estando presente. La encuesta nacional contra la violencia, las diversas encuestas nacionales de género muestran los rostros de la discriminación y de la violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo generar políticas públicas con perspectiva de género? Ese es uno de los desafíos que aparecen a los gobiernos. Ya no solo es, como decía en una intervención previa, no solamente es el desafío de la globalización, el desafío de la desigualdad, sino también que hay un desafío en las políticas públicas por considerar la perspectiva de género, especialmente el de las mujeres, pero hay otras orientaciones sexuales que en el futuro tendrán que ser considerados en los gobiernos. En fin, esto sería la nota sobre política pública con perspectiva de género.